nombres y todo, para que está bien claro quién está aquí, ahí está Gina y Gina, ¿ya? Entonces mande un mensaje allí. Solo un saludo, eso sí nos ayuda mucho, ¿ok? Súper. Entonces, hoy día vamos a empezar de verdad. La semana pasada era muy lindo para empezar a conocernos, de entender el grupo, de tratar de entender la dinámica, pero lo que queremos tratar de hacer hoy día es vamos a empezar a profundizar en la materia en sí y vamos a hacer esto utilizando su información, lo que ustedes han generado. Entonces, hoy día vamos a hacer realmente basado en sus preguntas y observaciones que hicieron en los foros de discusión y o en los foros de preguntas que tuvimos. Estamos muy pendientes de eso, entonces vamos a utilizar eso como para estructurar y profundizar en el curso, ¿no? A través de esto vamos a explorar un poquito este concepto de la transdisciplinaridad. De allí vamos a tratar de expandir un poquito, de entender más globalmente lo que son ciencias del aprendizaje y cómo cabe ese de mente, cerebro, salud y educación dentro de esto, ¿no? Y vamos a usar la mitad del tiempo hablando de mitos, los neuromitos, porque lo que queremos es limpiar el escenario para que la próxima semana, cuando empezamos a hablar de lo que es verdad, la buena información, podemos no tener la confusión de ciertos mitos que siguen surgiendo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el plan para hoy día. ¿Alguien quiere hacer otra cosa? ¿Está bien? Sí, más o menos. Ok, de acuerdo. Entonces, no. Amarilis me dice que sí, entonces no hay problema. María Fernanda, pon tu nombre para que podamos ver tu nombre listado ahí. Entonces, en tu foto pon el rename y cambia tu nombre, por favor. ¿Ok? Ahora, en el foro de discusión tuvimos algunas intervenciones excelentes, excelentes. Y algunos que estaban citando fuentes que habían hecho unas investigaciones maravillosas. Quiero destacar un par de ellos relacionado al concepto de la transdisciplinaridad porque necesitamos hacer, quiero en el grupo profundizar un poquito más porque los que contestaron, que era como 14 personas, hicieron fabulosos, pero la mayoría de ustedes no contestaron y eso sí es un problema. Y nadie empezaban a contestar a la otra persona, salvo una persona, me parece que era Angie, que empezó a tener esa discusión. La idea del foro no es simplemente un deber, es para tener, es crear comunidad, es para tener esos debates y discusiones y compartir. No es un ensayo académico que citen cosas, es básicamente, mira, estoy aquí con esas ideas y quiero tener esa discusión con ustedes. Entonces, la idea es responder al foro, ¿no? Es tener este intercambio de información, ¿ok? Entonces, lo que encontramos es que Adriana había empezado, tenemos dos Adrianas, entonces no coide, eso es Adriana Arellano. Ay, perdón, gracias. Ok. Entonces, lo que era muy interesante, que tú habías indicado algo que era de cómo poner gafas diferente, pero eso era muy parecidos a un comentario de María Fernanda, que dijo, no, sí, es de tener la transdisciplinaridad cuando acercas un problema, es tener muchos lentes, que me parecía muy interesante. Igual Gabriela había comentado algo igual, o sea, es de tener una visión, estamos mirando la misma cosa, pero estamos mirando con otras texturas o levemente diferente entre nosotros, que fue muy, muy interesante, ¿no? Y Jamie también nos hizo entender que es, además de ser, cuando hablamos de disciplinas, estuvimos hablando más que nada de neurociencia, psicología, educación, salud, de acercar problemas en ese sentido o ver temas en ese sentido. Jamie también mencionó que hubo algo de cómo poner diferentes sombreros, porque cada uno tiene diferentes perspectivas dependiendo. Si yo estoy mirando esto como mujer, o si estoy mirando este concepto como docente, o si estoy haciendo esto como, qué sé yo, o sea, otra manera, o sea, otra manera de llamarme a yo misma, ¿no? Entonces, quiero pedirles un poquito, Adriana, ¿puedes elaborar un poquito de lo que estabas diciendo? Porque todas estas 5 personas estaban mencionando algo muy parecido, pero ¿puedes profundizar un poquito en tus comentarios? Sí, claro.
Justamente cuando veía los materiales del curso y entendía un poco más sobre el tema de transdisciplinariedad, pensaba en cómo las disciplinas que estudiamos nos dan una forma de ver el mundo, nos dan un lenguaje, nos dan metodologías, nos dan perspectivas, nos dan conceptos, etcétera, y es difícil salirse de esas gafas, como decía yo, cuando en general, porque ya es como la disciplina con la que uno entiende el mundo y entonces te relacionas a través de esa. Pero cuando te encuentras con otras disciplinas y tienes la oportunidad de compartir, entender y juntar los conceptos, las disciplinas para aportar a un tema específico, es cuando tienes esta posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva, como cambiarte de las gafas con alguien y tú tenías las gafas verdes, otro viene con la gafa azul y dices, wow, sí que se ve todo más frío, diferente, yo qué sé. Muy lindo. Y eso fue, no sé si Marilo, eso fue cuando tú, no sé si estoy acordando bien, pero tú te dijiste algo como de la perspectiva de biología, ecología. ¿Mencionaste esto? ¿Esto era el foro o estoy acordando mal? No fui yo. Ok. Y tú eres, o sea, Marilu, ¿eres María Luisa? ¿Eso del pensamiento sistemático? ¿O no? Marilu, conmigo está María hablando, Luisa. ¿verdad? Sí. Ok, sorry. ¿Tú habías escrito esto de pensamiento sistemático? No, no fui yo. Creo que no. María Luisa, sí. Entonces, bueno, entonces hubo este otro concepto que también tenía que ver con esto de tener un orden. Una vez que tú empiezas a ver problemas a través de una lente transdisciplinaria, entonces estás pensando más o menos en esta visión sistemática. Tienes que organizar y ordenar la manera que acercas problemas a través de varios lentes a la vez, ¿no? Y Gaby, o sea, tú estabas diciendo algo, un lema que tienen, por ejemplo, en colegios internacionales que tiene que ver con la idea de que, mira, son diferentes, pero, o sea, son iguales, pero sí son diferentes. Entonces, por ejemplo, las distintas visiones. ¿Quieres elaborar un poquito sobre esta idea en el foro? De que todos son iguales, pero diferentes. El cerebro tiene la misma estructura en todos, pero hay cosas muy diferentes, no solo en la estructura misma, sino en las experiencias, en la genética, en la parte cultural, en la parte de experiencias. Entonces, todo eso hace que cada uno tenga algo diferente. Y esto en términos de la transdisciplinaridad. en términos de la transdisciplinaridad, esta es la manera que somos, o sea, yo soy yo, tú eres tú, o sea, basado en todas esas distintas diferencias que puede construir el ser, eso nos hace también acercar este concepto de transdisciplinaridad en una forma levemente diferente. Eso es lo que querías decir relacionado al concepto de transdisciplinaridad. Sí, o sea, yo creo que no podemos no podemos ver desde un solo lente todo lo que es el aprendizaje de una persona. Tenemos que ver a través de todo, de la psicología, de la biología, de la muy bien. fisiología. Y eso es lo que... Eso aprendemos como persona. Ya en el aula, sí. No, perdón, o sea, hay una pausa Sí. ahí, perdón, yo pensaba que habías dejado... Sí, sigue, perdón. Termina tu idea. No, lo que pasa Gaby, yo creo que hay un problema con la banda de ancha donde estás, porque ya se fue la foto tuya y no te escuchamos bien. Entonces... Yo creo que tienes que buscar, o sea, otro, sí. o sea, de estar con otro banda porque estamos perdiéndote y no te escuchamos bien. Estás congelada. Estás guapa, pero congelada. Entonces tienes que a lo mejor salir y reentrar y buscar si puedes tener mejor internet en algún lado.
¿ya? Y mientras tanto, María Fernanda, que tenías una idea muy parecida de eso de muchos lentes, ¿puedes expandir un poquito sobre este concepto, lo que querías decir con esto a través de la transdisciplinaridad? Sí, claro que sí. Bueno, mi experiencia ha sido sobre todo en colegios con el PYP, el Primary Years Program, el programa de escuela primaria para el IB, en el que se desarrolla muchísimo esta metodología, ¿no es cierto? Entonces, es justamente abordar el mismo concepto, pero hacerlo desde varias disciplinas. Por eso es esta analogía de varios lentes. En el lentes te permiten tener diferentes ópticas, ¿no es cierto? Muchas veces podemos, por ejemplo, y es el ejemplo que puse, la división, si la vemos aislada como un proceso exclusivamente aritmético, puede suceder que los estudiantes no lleguen a tener esa comprensión de hacer links, de poder transferir el mismo concepto a otros aspectos de su vida. Sin embargo, si vemos esa misma división como parte de procesos de vida, como división social, división política, obviamente división aritmética y así sucesivamente, logramos que el aprendizaje, que el concepto sea transferible primero. Entonces, de esa manera es como los diferentes estudiantes y como los cerebros son distintos, y es lo que hablábamos, pueden escoger el ente que sería el más apropiado para comprender realmente dentro de sus procesos cognitivos y llegar a esa metacognición, que es lo que deseamos como docentes, ¿no es cierto? Entonces, Bien. eso lo que se ha dicho también antes, pero tal vez ¿Ya? para reafirmar un poco. Entonces, estamos hablando de varias cosas a la vez, ¿cierto? Tenemos varios multis, o sea, de transdisciplinaridad, de distintas perspectivas. Y Jamie, tú tratabas de poner esto en alguna manera a través pusiste un gráfico adentro de tu correo que era muy interesante, hablando de tener distintos sombreros. Cuando tú estás acercando ciertos problemas, acercas a través de distintas perspectivas. Entonces, ¿puedes elaborar un poquito sobre esto? Sí, lo que estaba viendo es que en una de las lecturas, que me parece que era Gardner, hablaba justamente de esto de tener varios sombreros y que, o sea, lo veo desde la perspectiva, en mi colegio estamos trabajando por proyectos que se supone que ya no hacemos asignaturas, sino proyectos unificados, y eso debería ser transdisciplinario. Y pienso en lo difícil que es para nosotros como docentes trabajar verdaderamente transdisciplinariamente, porque terminamos haciendo trabajos multidisciplinarios que tienen sus beneficios, pero no llegan a implementarse completamente. Y a la final, eso es en cierta parte lo que les estamos poniendo en la posición a nuestros estudiantes también, porque si para nosotros es difícil encontrar esas conexiones y hacer un aprendizaje así completo desde la enseñanza, ellos que tienen que verlo de todas estas cosas muy segmentadas también se viven en esa misma situación. Y es como la singularidad del cerebro hace que cada uno tengamos un cierto sombrero, una cierta perspectiva para ver algo que además tiene que expandirse más con todos en esa transdisciplinaridad. Y que sí me parece que una de las complicaciones que tenemos es que yo he hablado con un montón de profesores de mi colegio, de otros sitios, que sentimos que estamos siendo transdisciplinarios, pero cuando ya revisamos la práctica, en verdad no lo estamos siendo. Entonces, las palabras que se confunden un poquito, ¿no? Entonces, sí hay distinción. Perdón, mis perros, tengo perros que son de este tamaño, son shih tzus, ¿no? Pero se sienten grandes cuando entra alguien en la organización y están locos ahorita, perdón, que eso sí está atrás. Y Lulú habló de otra perspectiva muy interesante. Lulú, ¿quieres comentar eso? Que pensaba en transdisciplinaridad de perspectiva de más un diálogo de saberes. Entonces, esto es de una integración de esta perspectiva de acercar problemas o sea, retos que tenemos en la educación a través de ese diálogo de saberes, que era muy interesante. ¿Puedes explicar esto un poquito más? Lulú. Sí. Yo.
No era Entonces, la que escribí eso. Lula. yo puse... No, ella yo no era la puse- que escribí. entonces, Marilú era la que escribió. Marilú, ¿quién dijo? A ver, Marilú, perdón. A ver, Marilú, sigue. Yo, transdisciplinaridad como un diálogo de saberes. No sé, No. ¿hiciste esto? Yo creo que yo fui la de pensamiento sistémico. Entonces yo creo que eso sí de diálogo de saberes, entonces eso fue otra perspectiva que quería rescatar. Perdón que no atribuí bien, yo pensaba que era Lourdes algo, entonces yo puse Lulu, perdón. Y hubo otras personas entonces que también acercó esto mirando, eso Marilu creo que es el tuyo que escribió, era de ver y entender transdisciplinaridad mirando actores. Nosotros estuvimos hablando de disciplinas, neurociencia, psicología, educación, pero agregaste otra perspectiva de también de lo que es educación formal o informal y los espacios y actores. ¿Puedes explicar eso un poquito más? ¿Era el tuyo, Marilu? No estoy segura, pero yo sí creo que tiene que ver con que trasciende, que no solo es en el contexto puramente escolar y de clases, sino que trasciende hasta la vida personal de los estudiantes, y la vida personal abarca también la escuela y la casa, y también pues mucho es cómo se les capacita a los maestros para poder usar o aprovechar todo la potencial intelectual de los alumnos, usando sus emociones, su capacidad del cerebro, propiamente hablando, sus experiencias en casa, sus experiencias dentro de la escuela, sus experiencias en lugares de educación informal y formal, ¿verdad? En general. Bien. Para Lo que quiero... a defenderse en el futuro. Muy bien. Lo que quiero, a ver, primero, Adriana, o sea, porque quiero que ustedes vean un patrón, quiero que observen en lo que mencionaba la gente. Hubo algunas personas que reaccionaron a transdisciplinaridad netamente desde disciplinas y otros que expandieron un poquito la definición para ir en otros espacios y actores y también hasta palabras. Adriana, ¿quieres explicar lo que quieres decir allí de desafíos sobre idiomas? Sí, las neurociencias utilizan las palabras propias de las neurociencias, pero la psicología utiliza palabras propias de la psicología, en cuanto la pedagogía se utiliza de ambas, nem sempre se apropria de los termos correctos. Creo que os diálogos ainda não são completos. Carecem, pelo menos acá em Brasília, carecem de mais entrosamento. ¿Comprende? Sí, no hay traducciones directas, entonces el diálogo se compleja un poquito. Me encantaría si, Jaime, estás allí, porque eso es una discusión que tú y yo tuvimos una vez sobre las unidades de análisis. Estamos hablando en un nivel al nivel molecular y en otro nivel de una persona y otro nivel de clases, y realmente le hace complejo a este tipo de diálogo. ¿Puedes hablar un poquito sobre este tema? Porque me parece que sería muy útil hablar un poquito más de lo que dijo Adriana sobre distintos idiomas en las distintas disciplinas. Y voy a cerrar la puerta que los perros no... A ver. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, varias cosas. Una, considero que la discusión de transdisciplinaridad, interdisciplinaridad y multidisciplinariedad se ha vuelto casi que una moda y nos sentimos mal cuando no podemos cumplir con alguna de ellas.
porque creemos que es una necesidad, pero a veces no sabemos ni siquiera por qué tenemos esa necesidad. Entonces yo creo que lo primero para poder realmente definir cada uno de estos conceptos es cuál es la necesidad y cuáles son los aportes que desde cada una de nuestras experiencias podemos dar para poder llegar a cumplir esa necesidad. Yo creo que en cualquier cosa que hagamos ciencia, uno siempre tiene que pensar en cuál es la meta para ver cuál es el método que utiliza para obtener esa método. Entonces, algunas cosas de las que queramos tal vez no requieren de algo tan complejo como la transdisciplinariedad, sino algo un poco más sencillo que es la interdisciplinariedad, en la que varias disciplinas se juntan, cada una, como dicen ustedes, desde sus lentes aporta, pero que en la concepción misma del problema y la solución no nacieron juntas, sino que se van juntando en el camino. Para mí, la transdisciplinariedad es cuando ya pensamos desde el principio, todos juntos en un problema, lo definimos con un lenguaje común y todos juntos participamos en la elaboración de la respuesta, pero no pegándonos los unos a los otros, sino como un solo sistema. Como que fuéramos un cerebro en el que cada parte del cerebro está aportando, pero desde el principio somos uno solo. La interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, considero yo, son más bien como, hey, necesito esto, ¿me lo pueden dar? Sí, venga. Hey, aquella técnica sería necesaria el EEG para poder hacer un electroencefalograma y ver si está aprendiendo o no. Usted me ayudaría, pero la idea misma no surge de todos, surge de unos y los otros simplemente colaboran. Entonces yo creo que la transdisciplinariedad es algo bien profundo, es algo bien difícil, pero es algo que realmente tiene que empezar desde la idea misma de cuál es mi problema y cuál es el problema que quiero resolver para poder discutir sobre la metodología de eso. Digamos, es como mi visión de lo que es la transdisciplinaridad y por eso no es fácil y algunos de ustedes decían, y en Brasil, así como en todos los países, la gente habla de diferentes idiomas, yo creo que son sí diferentes formas de expresar y el gran reto de la transdisciplinariedad no son las disciplinas, es justamente tratar de conversar en el mismo idioma sobre problemas que son de todos. Y la neurociencia yo creo que es un gran elemento integrador para la transdisciplinariedad. Excelente, excelente. Eso también nos ayuda si hablamos del objetivo que es de nutrir, o sea, nosotros como científicos del aprendizaje, como educadores en algunos sentidos, pero otros de ustedes son psicólogos, otros científicos, pero justamente el problema mencionado de compartir el idioma para poder lograr hacer esto es muy complicado y hay que aprender otro idioma para poder tener esas conversaciones transdisciplinarias, ¿cierto? Y Angie mencionó algo que es interesante también, que agrega esta perspectiva de un salto de perspectiva. Hay que salir de tal vez un zona de confort que tenemos, que eso es la manera que siempre reacciona a esos tipos de problemas y forzarse a pensar un poquito más amplio a través de otros lentes que estuvimos hablando. ¿Quieres explicar eso un poquito, Angie? Claro, mira, para mí fue, no sé si me escucha, pero para mí al inicio fue súper complejo como intentar ver la diferencia de cada uno de ellos, ¿cierto? Así desde la academia te lo hayan hablado y demás, cuando tú ya te enfrentas a él es como, bueno, ¿y cuál es esa diferencia? Entonces, cuando yo planteaba lo del salto, ¿cierto? Es empezar a cambiar ese paradigma de, venga, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, cómo aporta el uno en cada uno de su quehacer, por decirlo así, y empezar a ver la visión mucho más amplia, en donde tengamos cada uno ese aporte, como lo decía ahorita el compañero, creo que es Jaime, ¿cierto? Sí. En donde todos vayamos viendo al ser humano con esa integralidad y por eso lo establecía con todo el tema del holismo. Siempre nos han enseñado a ver el individuo por partes y así nos han educado incluso, entonces cada uno de los seres humanos, entonces está el cerebro y se especializa únicamente en el cerebro, está el psicólogo, entonces el comportamiento y así cada una de las mismas disciplinas, entonces quizás el salto que yo menciono es a no nos dividamos por partes, sino que
compartamos lenguajes en los momentos que necesitemos uno del otro, cómo aportar a ese problema específico, pero siempre teniendo algo presente, y es desde eso real, desde esa ciencia, desde esa epistemología, o sea, teniendo en cuenta, y lo que usted ahorita decía de, bueno, vamos a hablar de los neuromitos. Entonces es hablar desde esa perspectiva real y de conocimiento que aporte pues como esa transdisciplinariedad. Muy bien, muy lindo. Y Carlos, antes que te vayas, quiero preguntarte algo, si puedes ayudarnos con esto. Lo que acaba de decir Angie nos hace caer en cuenta justamente lo que estaba diciendo Jaime también, que es incómodo, a veces es complicado y a veces ni merece prestar atención en ese nivel de transdisciplinaridad. A veces multi o intra o simplemente una sola disciplina puede responder a problemas en educación en una forma fácil. Pero tal vez puedes comentar un poquito sobre esto, si vale la pena en ciertas instancias tener esas visiones transdisciplinarias cuando estamos tratando de resolver dificultades que se puede tener en el contexto educativo. Carlos, you're muted. I'm going to unmute you. Go ahead. Yeah. Oh, sí. Ya, ahora sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, es que ya me he quitado todo. Ahí vamos. Y para mí es un proceso muy natural y creo que todo el mundo, desde el punto de vista histórico, casi todos los grandes que han hecho cosas importantes han tenido cierto nivel de poder empatar o combinar conocimientos. Esto es una parte innata, el cerebro, así como de manera innata divide cosas y segrega cosas, también de manera innata las une y hace correlaciones que a veces de hecho no son muy reales, pero que de alguna manera, de manera automática las hace para poder aprender mejor. Entonces, es un sistema que está, creo yo que para mí lo más importante dentro del proceso de tener disciplinas mixtas es tener un proceso jerárquico, como comentaba Jaime. Si no tienes un proceso jerárquico bien organizado y eso te lo da a dónde quieres llegar, va a ser imposible que de algo te sirva ser transdisciplinario. Entonces, digamos que siguiendo las mismas reglas de la biología, todo es jerárquico y todo está unido, pero tiene esa manera de unirse de manera muy específica para lograr algo específico. Entonces, si tenemos que ser transdisciplinarios y multidisciplinarios, tenemos que hacerlo con un orden jerárquico entre esas disciplinas y su lenguaje y sus métodos para poder llegar a donde queremos llegar. Es decir, en fin, ese es como mi resumen y como veo en general todo lo que hago. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y eso sí, desemboca bien, o sea, en el comentario de Juan Pablo, que era, o sea, dijiste, me parecía muy lindo, muy interesante, y justamente el comentario de Carlos, que todas las ideas grandes siempre nacen de tal vez esta visión transdisciplinaria de tener varias perspectivas a la vez. Y tu comentario en el foro era interesante. Tú dijiste que una característica de las personas creativas es que son transdisciplinarias por naturaleza. ¿Puedes explicar esto un poquito? Hola Tracy, hola compañeros de Latinoamérica. Sí, bueno, básicamente creo que mientras más nos salimos de nuestras industrias, bueno, es que yo soy publicista, entonces, y educador a la vez, entonces sé que mientras más curiosos seamos, mientras más nos expandamos fuera de nuestras industrias, mayor conexiones podemos hacer. Entonces me gustó mucho esto de la mezcla de neurociencia, psicología, educación, salud, y todo va a algo, me pareció excelente. Es como el plato que nosotros tenemos aquí que se llama la fanesca, es perfecto, entonces, de diferentes cosas, como la cocina. Entonces, puedo yo mezclar la cumbia con la salsa, con el rock and roll, con estas cosas, pero mientras más me salga, puedo pues, poder generar conexiones. Y no conozco mucho acerca de la neurociencia, por eso estoy acá, tampoco así tanto de la psicología, pero considero que mientras más te expandas
creo que es una especie de arte liberal, ¿no? También, mientras más te expandas, más probabilidades tienes de generar mejores ideas. Y eso me hizo reflexionar como mi papel como docente. Porque es eso, es en qué soy curioso. Y mientras más curioso soy en otras cosas, pues más probabilidades tengo de encontrar algo, ¿no? Entonces, muy eso es... lindo, muy lindo. Entonces, entre Fanesca y rock and roll, ya te entiendo completamente. Y aquí hay una idea muy interesante. Ojalá que todos ustedes se acuerden que al final vamos a pedirles un 3-2-1, 3 cosas que no sabías antes, 2 cosas que te queda curioso y quieren saber más, y una cosa que vas a cambiar de tu quehacer diario basado en la información compartida. Quiero llamarles la atención a un concepto interesantísimo que viene de ese lado de mente, cerebro, educación. Y el concepto es, más que sabes, Gilberto, más que puedes saber. Básicamente la idea es que al crear ciertas conexiones, le crea la posibilidad que estos conecta a otras cosas. Entonces, más que sabes, más que puedes saber. Entonces, la gente que sabe muchas cosas y pueden hacer conexiones entre cosas que tal vez no naturalmente se encuentran conectados, eso es lo lindo. Y hay un concepto fascinante que es un poquito complicado que no íbamos a tocar, pero quiero mencionarlo porque está justamente lo que ustedes terminaron diciendo. Es del neuroconstructivismo radical. Entonces, ustedes conocen constructivismo, ¿cierto? Como la gente construye sus conocimientos basado en conocimientos previos, se van construyendo conocimientos. Ahora, gracias a Ciros y Carmen Love Smith y varios otros, se pueden ver y entender el neuroconstructivismo, literalmente como ciertos conceptos básicos tienen que estar en su lugar para poder construir encima. Justamente hemos visto, Hugo, en fallas de matemáticas, ciertas conexiones por ciertas cosas, por ejemplo, magnitud o símbolos, si están faltando, entonces no se pueden hacer la matemática más completa porque no tienen esas conexiones. Lo que es fascinante es que más que sabes y más conexiones que crees, más probabilidades que se pueden conectar a otras cosas. Entonces la idea es saber mucho de tu mundo, de todo, de tu rock and roll y agregar todo lo que quieres a la Fanesca para que realmente más que sabes, más que pueden saber. Lo que queremos es aprovechar de esta idea y revisar este concepto de la transdisciplinaridad del video que tuvimos, de visitarle como si fuera en interdisciplinaridad, si tuviéramos neurociencia, psicología, educación. Yo quiero proponerles algo. Entonces, la ciencia les van a dividir en aulas de 3, 4 personas y lo que tienen que hacer es encontrar una solución. ¿Qué pasa si tienes un problema de motivación en el aula? ¿Cómo se puede acercar el concepto de motivación en una forma inter o transdisciplinaria que sería tal vez superior de solo pensar de una sola disciplina, como docente o como psicólogo o como neurocientífico? ¿Cómo nos sirve entender el concepto de motivación de varias perspectivas? O el bilingüismo. O sea, esto sí, ¿cómo se puede acercar esto de la perspectiva neurocientífica o psicológica o educativa? Pero ¿cómo está mejorado la visión cuando puedes verlo en una forma transdisciplinaria o no? O la enseñanza de matemáticas. Les doy esas 3 opciones. Entonces vamos a dividirlos en una aula. Entre el grupo, democráticamente tienen que elegir A, B o C. Y después van a tener una discusión de que si creen, bueno, de perspectiva educadora, la verdad, enseñar matemáticas es para los educadores. No sé qué tiene que ver neurociencia en o sea, tiene que debatir el beneficio o no de usar una visión transdisciplinaria, si sirve o no sirve en el contexto de motivación o bilingüismo o enseñanza de matemáticas, ¿ok? Y cuando salimos a las cuartos pequeñas, no van a poder ver este slide. Entonces, lo que quiero es motivarles a hacer un screenshot de what do you call a slide, Cynthia? Diapositiva. O sea, tomar un screenshot para acordar bien. Y la idea es elegir entre motivación, bilingüismo, enseñanza de matemática con tu grupito y tener esa discusión. Creo que es mejor o es igual o es peor utilizar una lente transdisciplinaria cuando tratamos de resolver
o discutir o investigar o responder a problemas que tienen que ver con este tema. ¿De acuerdo? A ver, Renata, ¿qué es lo que acaba de pedirles hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Abre tu micrófono para ver si tú puedes articular eso mejor que yo, porque la verdad es que creo que les confundía a mucha gente. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahorita? En la parte de abajo a la izquierda tienes que abrir tu micrófono, Renata. En la parte, entonces abrirlo. Sí. Ahora sí, ya. Entonces, Hola, ¿qué van a hacer? Hola. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a reunir en pequeños grupos, en pequeñas salas, y el grupo va a tener que elegir si trabaja con el tema de la motivación, bilingüismo y ciencia de la matemática. Y la discusión que vamos a hacer en el grupo es cómo se puede acercar al reto del bilingüismo o al reto de la motivación en el aula o de la enseñanza de las matemáticas de forma transdisciplinar y cómo eso puede generar beneficios o no para resolver uno de esos 3 problemas que nosotros vamos a seleccionar. Perfecto. Ahora, la próxima tú vas a resumir todas las instrucciones. O sea, súper bien, ¿ok? Entonces, Cintia va a ponerles en las aulas, o sea, en el aula chiquita, tienes que aceptar y van a estar en ese aula y van a estar solo algunos 5 o 6 minutos. Entonces, 6 minutos para tener esta gran discusión. Es más que nada, puede llegar a ser debate, pero la verdad es que queremos ver si es valoroso o no usar la lente transdisciplinaria por ese tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, Cintia, por favor. Ya. Entonces, tiene que aplastar accept para estar en otra aula. Cintia. Sí, ya les mandé. El tuyo okay. no te sale todavía para ver. Okay. El de todos debería estar saliendo. Entonces, es 41. Entonces, on 47, would you bring us back, more or less? Okay. Yeah. Entonces, Jamie, o sea, ustedes tienen que aceptar, Alfredo, con accept que te manda a la otra aula. Ya. Alfredo, si puedes. Ya. Y Yasmín, ¿ya te mandó? En teoría, todos están en la lista. Yasmín y Gina, ¿por qué no? Y Jamie, ¿por qué no salieron? O Jaime. Hay que aceptar, o sea, aceptar que te están mandando a otro cuarto. Emilia, ¿regresó? Emilia, ¿por qué regresaste? ¿No te gustó tu aula? Te vamos a mandar a un cuarto pequeño, entonces tienes que quedarte allí, ¿no? No, la verdad es que tengo problemas con el internet, pero no es que no me haya gustado el grupo. Ok, entonces te vamos a mandar de nuevo, entonces, por favor. Y sí, Gina, ahorita intento... Gina, tienes que aceptar para que te ponen en el otro grupo. ¿Qué fue, Cintia? ¿No funciona? Es que no, ya me salen como que estuvieran asignadas al cuarto y no puedo entonces sacarlas. Voy a tratar de hacerles, que ahorita les vuelva a salir, ¿ya? Ya, sácanles y mételes de nuevo. ¿Ya? A ver, acepta. Y Gina, ¿puedes? Yo creo que ella también tiene problemas del internet. Emilia, ¿sí te llegó un mensaje para salir o no? ¿Al otro grupo? ¿Te llegó algo? No, ¿a dónde me tenía que llegar? Va a salir un pop-up, pero ¿sí te descargaste el programa? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Entonces. Sí me descargué el programa, pero no me sale nada. Entonces, Gina, ¿sí estás allí? Se fue Jaime. Entonces. ¿Y Gina, estás allí o no? Tú tienes el programa, tú entraste, entonces, ¿tú puedes sacarle, o sea, take her out of one room and put her in another? Yeah, that's what I'm doing. I've done it twice already.
¿Y no te llegó un pop-up que dice join breakout room? Emilia. A mí no, Sí. a menos de que cuando se me fue el internet, ahí apareció y no me di cuenta, pero no me llegaron Pero nada ahorita. ahorita, porque ella te está sacando de una aula y poniendo en otra. No me sale un pop-up. You can't force her into a new room? No, tiene que aceptar. Y no se puede cambiar. Sí, ya le cambié. You changed her room and she still doesn't. Ya se fue. Ya se fue. Ya. Y Gina, ¿estás allí? Can you put me in one room just to listen? Sending you. We only have 2 more minutes left, so maybe make it 3 minutes. Maybe Okay. make it at 48. 48? Okay. Or 49, just to have a conversation, because I like that. I'm sending you to one right now. Thanks. Y Gina, no sé qué hacer. Gina, ¿estás ahí tal vez? Gina, ¿estás ahí? Gina, ¿me oyes? Gina? ¿En qué cuarto estabas, Renata? ¿Estás con mute todavía? No te oigo. Hola, Cintia. Yo estaba en el cuarto 8 y me mandaron un mensaje que tenía que salir de ahí. Sí, o sea, que quedaban 60 segundos. Llega una para allá otra vez. No, ya ahorita todos van a salir. En 8 segundos se cierran todos los cuartos. Entonces... Ay, qué pena. Es un mensaje que sale para indicarles que quedan 60 segundos y ya ves, ahí empezaron todos a salir. Bueno, ok. No te preocupes. I'm sorry, Paolo, sí, termina tu idea, Paolo. Paola, termina la idea que estabas a punto de decir algo y te cortamos. ¿Ahora sí? Ahora sí, termina la idea.
Es que, bueno, desde la perspectiva que tú nos explicaste, sin duda que el tener mayores herramientas y tener mayores agentes que nos ayuden para poder tener una respuesta de motivación en nuestros alumnos, sin duda que es fundamental. O sea, por ahí escuchaba a nuestro amigo publicista que nos explicaba con un ejemplo con el rock and roll, entre el baile y todas estas cosas, entre más herramientas tengamos nosotros como docentes, y no principalmente nosotros como docentes, sino también como la arista para poder motivar a nuestros alumnos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicológico, por supuesto que nos van a permitir tener mayores herramientas para poder llegar hasta nuestros educandos. Entonces, creo que por ahí, de acuerdo a lo que tú nos dijiste, creo que por ahí a lo mejor nos podríamos a sujetar o, por así decirlo, a agarrar para poder entregar estas herramientas a nuestros alumnos. No sé, creo, no sé, a lo mejor me equivoco. Muy bien. Y Angélica, ¿en tu grupo qué salió de tu grupo? O sea, ¿hubo una perspectiva que en algunos momentos sí sirve y en algunos momentos no? ¿O cómo era la discusión? Angélica. Angélica. ¿Dónde se fue Angélica? ¿Estás ahí? Ahí estás. Angélica, pero estás, a ver, unmute, you have to unmute. O sea, tienes que, oh, ya se fue la... ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Esencialmente decíamos que sí, porque desde distintas ópticas, en este caso hablábamos de la motivación, y decíamos que en el caso de la psicología, la pedagogía y la docencia, podría abordarse más el caso, por ejemplo, de un chico que tenía problemas emocionales. Se le podía ayudar tanto académicamente, psicológicamente, y en el caso del rendimiento académico, y abordar temas incluso de la nutrición, del sueño, y los docentes, por ejemplo, poder llegar a comprender no solo desde las carencias de su formación como docentes, en cuanto a que les faltaba, o sea, los mismos docentes reconocer que les faltaba el conocimiento de cómo funciona el cerebro de los chicos, de cómo es la conformación de las ideas, de cómo son los sentimientos de los chicos, de cómo están viviendo ellos esa transición, de cómo poderles ayudar a motivarse. O sea, es totalmente beneficioso. Entonces, ¿cree que tener más perspectivas te ayudaría también a acordar de ciertos elementos que pueden incidir en la motivación, que a lo mejor no es lo típico de dentro de un aula, por ejemplo? Muy bien. Y Alfredo, en tu grupo, ¿qué pasó en tu grupo, Alfredo? O sea, ¿qué piensa? Hola, buenas noches. En mi grupo también estuvimos analizando y nos inclinamos más por el tema de la enseñanza de las matemáticas. Como analizamos, pues que las matemáticas es una de las asignaturas que tiene un bajo rendimiento. Yo también soy docente de matemáticas y uno de los factores es la baja motivación a veces que los docentes de matemáticas dan a los estudiantes, solamente se dedican a impartir clases de las matemáticas frías, sin a veces tener esa conexión de la matemática con el entorno. Entonces, en el grupo analizamos, dice, la matemática al tener un bajo rendimiento, dice, hay que probarla de otra forma con la interdisciplinariedad. No perdemos nada, porque más mal no podemos estar. Entonces, coincidimos todos en que es muy necesario aplicar nuevas estrategias para mejorar la enseñanza de la matemática. Muy interesante, muy bien. Entonces, ¿hubo alguien que encontró que en algunas ocasiones no les sirve tener esta variedad de perspectivas, o sería mejor, o sea, mantener un poquito más, o sea, solo pensar como educador o psicólogo, o sea, único? Karen, ¿en tu grupo encontraron algo así o compartieron las ideas de Alfredo? Karen? ¿Estás ahí, Karen? Karen. ¿Dónde estás? ¿Dónde se fue? Estaba aquí, estaba ahí mismo. ¿Dónde estás, Karen? ¿Dónde estás? Ya se fue. Yo no le veo.
Ahí está, ahí está ya, entonces ya. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Entonces, en hemos tratado de ver esa división de transdisciplinaridad, pero también vamos a compartir adentro del chat un par de otros gráficos que a lo mejor no es algo que no quisimos abrumarles por la cantidad de información, pero por los que le gusta esta conversación sobre la transdisciplinaridad y entender de dónde vienen otras disciplinas y cómo están relacionados. En el chat acaba de dejar algunos infographics sobre esa idea de mente, cerebro, salud y educación y las otras disciplinas que cruzan en qué momento y por qué nosotros enfocamos en este área más en el centro, ¿no? Y eso que habla en general de las ciencias del aprendizaje, que una ciencia de aprendizaje estudia cómo aprende. Entonces, se estudia esto en psicología, en neurociencia, educación, pero es distinto. Educación es el único de todo eso que trabajan en cómo enseñar para aprovechar de esto. Entonces, es distinto en ese sentido, no solo de aprender, sino de cómo debemos enseñar. Entonces, quisimos compartir esto con ustedes en el caso que sea de interés, pero no quisimos abrumarles si es mucha información, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer ahorita es ver en el foro, hubo varias personas que hablaron más que nada sobre ciertos mitos. Por ejemplo, Carolina mencionaba que ok, esta visión transdisciplinaria es fabulosa, pero hay que tener cuidado que no metemos en ciertas cosas de mitos. Y lo que nos hizo tener mucho más precaución, el Jaime la vez pasada, cuando dijo, mira, lindo la neurociencia, pero no es la solución a todo los problemas o los males que puede existir en educación. Entonces, tenemos que ser real con la información, basado en evidencia e información, claro, ¿no? Y María Dolores hablaba de las limitaciones de ciertos estudios actuales, ¿no? Y hay que usar evidencia y evitar neuromitos. Pero aquí viene el problema. ¿Cómo se puede evitar los mitos? ¿Quién sabe qué es un mito o no? Y Rocío también hizo eco de esto. Los neuromitos son un problema para los docentes. Y Sofía Emilia dijo la misma cosa, ¿no? Que hay que evitar esto. Lo que quisimos hacer, porque a partir de la próxima semana vamos a hablar de 6 cosas que realmente tiene consenso, que son verdades, aunque no hay verdades en ciencia, pero hay mucha evidencia, ¿no? En favor. Y vamos a saltar este paso de neuromitos y decidimos que vale la pena, gracias a sus observaciones, que debemos hablar de los neuromitos ahorita. Entonces, lo que vamos a pedirles hacer es lo que se llama un ensayo de 1 minuto. Tienen 60 segundos en cualquier papelito que tiene a mano o también en tu compu si quieres. Queremos que listan los neuromitos que has escuchado. O si tienes dudas si algo es un mito o no, de listarlo, ¿no? Entonces queremos que haces esta lista y después vamos a ponerles en otro cuarto para que ustedes puedan compartir los mitos que saben. Aquí viene la parte de la enseñanza en el grupo. Si Adriana sabe, si Carol dice, yo sé, a ver, uno de los, se dicen que los estilos de aprendizaje es un mito, pero yo creo que eso no es cierto. Los estilos de aprendizaje son verdad. Y Adriana dice, pero la verdad es que acaba de leer el artículo de Pashler que mostraba que toda la evidencia está contra esto. Entonces, si se pueden educarse entre el grupo, fabuloso. No vamos a hablar de esos mitos. Lo que queremos es la lista de todos los mitos que todos ustedes generan, pero no saben de dónde, o sea, si es verdad, no es cierto, de dónde está la información, dónde es la evidencia, para poder ya usar evidencia para tomar decisiones de entender lo que es real sobre el cerebro y lo que no es real. ¿De acuerdo? Entonces, Cynthia nos va a poner en otros grupitos. Perdón, que yo les dije que tienes que aceptar. Tienes que, what is the words in English? What does it say? Lo de derecho. Hay un botón a la derecha que dice whatever. It doesn't say accept. It says join breakout room. Entonces, aplasta a la derecha para que estás en el grupito chiquito. Y lo que queremos es que ustedes tomen algunos 6 minutos para generar una lista grande
contigo y las otras 2, 3 personas que están con ustedes, los neuromitos, las cosas que han escuchado sobre el cerebro que sospechen que son falsos, ¿no? Y les cuento una cosa, acabo de escribir un libro donde hay más de 70, entonces ojalá que algunos de ustedes lleguen a tener 70 mitos ya listados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ok, entonces nos vemos en algunos 7 minutos, ¿ya? Thank you, Cynthia. 20, listo, 7 minutos. 7 minutes, ya. Gracias. Rose, ¿no te salió? Ya. Maru, María del Pilar. Perdón, Rose, ahora hablamos de circuitos neuronales, no hablamos de una parte, localización, una parte del cerebro o un hemisferio que hace todo. No decimos esto. Ya tenemos mejor tecnología que esto. A ver, ¿qué tal los mitos? ¿Algo interesante? ¿Algo que era un mito interesante que no habías escuchado? Yo hay uno que tengo duda. Yo tengo algunos, pero hay uno que tengo duda. ¿Te digo los que ya sé o te digo el que tengo duda? ¿Cuál es, para aclarar dudas, para entender? Porque la gente si están, uy, no sabía si eso es verdad o no, porque no queremos que creen basura, queremos que crean. Bueno, en mi grupo se discutió el de que solo usamos una parte del cerebro, la de que el cerebro pierde la habilidad de aprender con el tiempo y que ya no puede hacer esto de la sinapsis con la edad. Lo de los estilos de aprendizaje, de kinestésico, visual, bla, bla, bla. Lo de que los cerebros de las mujeres y hombres son distintos. Lo de la música clásica, esto del baby Mozart. Pero donde tenemos pregunta, bueno, la mía principal, que no lo recuerdo, alguna vez escuché que el cerebro está mayormente conectado o despierto cuando toca un instrumento musical. Ok, entonces todo eso del efecto Mozart o lo que tiene que ver con música, estuvimos hablando en mi grupo, o sea, esto fue en los 80, 82, o sea, lanzaron un estudio comparando los estudiantes de una clase de matemáticas, algunos que escucharon Mozart, otros que escucharon New Wave y otros que escucharon nada. Y los que escucharon Mozart sacaron mejor puntaje, entonces
presumir que tenía un efecto Mozart, ¿no? Entonces, sale todo, la propaganda comercial, todo esto, hasta que ya eso es mejor, como mencionó Jaime, les sirve a los bebés en útero, bla, 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 bla. Ahora lo que entienden es que no tienen ningún, o sea, hasta que gustos no le permite usar el baby, el Mozart no tiene un ritmo que es sincronizado con tu corazón, todo este bla, 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 ¿no? Lo que sí es cierto es que puede ser por atención o por emoción, la música es llamativa, entonces por eso sí prestes más atención. Como tienes que, uy, ¿qué es esto? Estamos en la pantalla de alguien. ¿Qué pasó aquí? La pantalla de Angie se compartió. ¿Por qué? Ya, no sé, ya descompartí, no se preocupen. Yeah, okay. No sé qué pasó. Bloquea esa Angie, ¿no? Entonces, lo que se encontraron es que sí, la música puede tener un efecto positivo en el aprendizaje o negativo en el aprendizaje, pero por cuestiones de atención, porque es llamativo, es novelero, entonces cualquier música. Depende de la persona, no hay gustos universales, entonces distintas personas le gusta distinta música. O sea, Rose y en cuanto a heavy metal para estudiar, ella está feliz con heavy metal, entonces, o sea, depende de la persona, ¿no? Y en cuanto a tocar el instrumento, eso es algo que escuché, que era cuando tu cerebro está como Solo completamente... No, solo hay estudios que muestran los beneficios de estudiar música. Si aprendes música, si aprendes piano o guitarra, o sea, instrumentos, miento. Piano o violín, antes de los 7 años de edad, hubo un estudio longitudinal que mostraba levemente mejoras en matemáticas, pero no han sido replicados. Entonces, no hay, o sea, la música es fabulosa, es lindísimo, puede ayudarte, pero no es que hay una fórmula perfecta de tocar música ni de escuchar para mejorar tu aprendizaje. Depende de la persona, el individuo. Sí hay mucho que ver, o sea, es positivo aprender un instrumento musical, pero no es que hay un beneficio directo en el aprendizaje. ¿Hay algún otro mito que salieron de ustedes que necesiten una aclaración? A ver. Nosotros teníamos algunos. Por favor. Sí. El mito del sueño, que teníamos que dormir de 8 a 8 horas. Ya. El mito de... la persona más conocida en esto es Alan J. Hobson, por mi gusto. Es un profesor en Harvard que solo ha estudiado el soñar y dormir por 45 años. Es un genio. Él ha estudiado las personas soñando y durmiendo debajo del agua, en el espacio, en salas cerradas, sin sonido, tratando de entender el dormir y soñar y la importancia. Él ha mostrado que entre 4 horas y media y 12 es normal. El promedio es 8. El promedio es 8. Y el dormir y soñar son comportamientos. Tú puedes aprender a hacerlo mejor o distinto. Tú puedes, por ejemplo, algunos de ustedes, yo no utilizo alarma, no necesito una alarma, o sea, y viajo mucho y cambio de horarios, de zonas y todo, pero pongo mi cabeza, voy a despertarme a 5:30 y ya, a las 5:24 me despierto. O sea, tú puedes aprender a soñar mejor o dormir mejor. Entonces, es un comportamiento. Entonces, si quieren, hay unos lindos, en el bundle hay linda información sobre esto. Angélica, ¿tenías una duda o pregunta sobre el soñar y dormir? Sí, les comentaba a mis compañeras que sobre el sueño, yo les decía que es un neuromito lo de las 8 horas, porque les comentaba que forzosamente no hay que dormir 8 horas como adultos, porque en mi caso yo duermo menos de 8 horas y había leído precisamente como neuromito ese, que no todos los adultos duermen 8 horas y que habemos personas que con menos de 8 horas de calidad de sueño tenemos. Y al revés, hay gente que necesita dormir 11, 12 horas, entonces claro. No es que... O sea, sí. Entonces nadie te puede dictar cuánto tiempo tienes que dormir. O sea, tú tienes que conocerte a ti mismo. Eso sí es de Sócrates, conocerte a ti mismo. Eso sí es lo más importante. Nosotros teníamos una pregunta sobre perdón.
A ver, Jaime y después Adriana. Jaime. Sí, yo quería nada más hacer una observación y esto del sueño, aparte que ha sido muy estudiado, yo creo que sí hay que tomar en cuenta una cosa y es que todo ser humano tiene un ritmo circadiano y ese ritmo circadiano también puede cambiarse, pero en algunos casos los niveles de glucocorticoides, melatonina, pueden afectar ciertas conductas y eso hace entonces que usted se despierte más cansado, menos cansado, por efecto de las hormonas que sí liberaron en un ritmo circadiano que ha variado. Entonces podría ser, y eso también es personal, que depende no solo del lugar, sino del ritmo circadiano. Creo que en Estados Unidos incluso propusieron que las clases en los colegios empezaran más tarde. Sí. Y no tan temprano, porque los muchachos se estaban acostando más tarde. Entonces, las horas de sueño no les estaban alcanzando para ese sueño reparador o el sueño REM, supuestamente, donde hay consolidación de algunas memorias que se ha comprobado también que son importantes. Entonces, el sueño no es solo un descanso, sino que es un apagar distractores y el cerebro se puede concentrar en purificar alguna de la información que obtuvo durante el día, consolidarla y al otro día amanecer descansado. Entonces, Perfecto. el sueño es importante, pero las horas sí son muy personales. Exacto. Y justamente el dormir no es igual que el soñar y soñar no es igual que dormir. Entonces, cuando estás soñando, sí estás durmiendo, pero no es al revés. Entonces, sabemos, y eso es gracias a Robert Stickgold, un estudiante de Alan J. Hobson en 2006, encontramos que durante la etapa de soñar, cuando estás soñando, hay una combinación de neurotransmisores únicos que ayuda en la consolidación de memoria. Entonces, en las otras, pero el soñar es solo 20-25% de toda la etapa de dormir. Pero las otras partes, por ejemplo, cuando estás cuando medimos el dormir en ondas cerebrales, ¿cierto? Entonces, cuando está en la etapa más lento, como de delta waves, cuando estás en las ondas más lentas, es cuando el cuerpo está recuperando. Entonces, es necesario prestar atención y memoria. Atención y memoria son las claves para el aprendizaje. Entonces, sabemos que el dormir y soñar son extremadamente importantes y es por eso que decimos que todo el mundo tiene que conocerse a sí mismo. ¿Cuánto dormir y soñar necesitan ustedes? Y se pueden ir mejorando esto si quisiera. A ver, Adriana, ¿tenías una pregunta relacionada al sueño? No, no era relacionada al sueño, sino era... A ver, pasamos, sigue nomás. Entonces, ¿qué más? En nuestro grupo estuvimos discutiendo algunos neuromitos, pero nos quedamos un poco en un tema que salió y era si el cerebro de hombres es diferente al cerebro de mujeres. Y ahí compartían experiencias sobre, por ejemplo, de la diferencia en dificultades de aprendizaje, que en mujeres en su experiencia veían que era mucho más puntual y específico, y que también las mujeres rinden mejor en pruebas estandarizadas, pero discutíamos si esto es un tema de diferencia del cerebro o también tiene que ver con un tema cultural, como fascinante. Cómo socializadas las mujeres y los hombres y las expectativas de género. Ok, entonces la gran mayoría de muchas de esas dificultades, los problemas, por ejemplo, dislexia, autismo, si tienen problemas de atención, o sea, it's sex-linked. Entonces sí hay la genética que se preste así por este tipo de problemas. Habiendo dicho esto, entonces, de los cerebros en sí. A ver, primera pregunta. Ustedes, a ver, ¿los hombres y mujeres comparten las hormonas? ¿Todos los hormonas son iguales? Son totalmente iguales, simplemente son en distintas proporciones. Entonces, hay 100,000 estudios sobre cómo las hormonas, los neurotransmisores, las hormonas, pueden cambiar el comportamiento. Pero, ojo, fascinante. Hay un solo estudio, Hugo, sobre el cerebro y matemáticas y los niños, porque siempre hablaba, las mujeres son mejores por idiomas y los hombres por matemáticas y no sé qué, no sé cuánto. El estudio hecho por Nora Newcomb recién, 2017, mostraba que no es el cerebro en sí, son los juguetes que utilizan los niños de chiquito que le ayuda a pensar en una forma espacial levemente distinta. Y lo que ella encontró es que cuando le mostraba a las niñas los otros juegos,
y jugaban un par de días, ellos mismos hicieron con exactamente los mismos circuitos neuronales que los niños. Entonces, eso fue el único estudio que mostraba alguna diferencia levemente en el manejo, por ejemplo, de matemáticas entre géneros. Entonces, lo que quiero es referirles a una persona que a veces la gente dice que puede ser radical, es una persona súper suave, pero le considera radical porque es la única que ha revisado todos los estudios de género en neurociencia, es neurocientífica. Y aquí es la explicación más básica. Yo quiero que ustedes dibujen 2 círculos así, ¿ok? Dibujen 2 círculos y le ponen, eso es un Venn diagram, ¿cierto? De un lado, nombre 1, mujeres, y otro, hombres, ¿ok? Lo que ella encontraba es que hay más diferencias entre todas las mujeres en el mundo y todos los hombres en el mundo que entre hombres y mujeres. Revisando todos los estudios sobre cerebros en género. Entonces, no hay explicación que no se puede salir de esto de los hábitos. Tu cerebro adapta lo que hace con más frecuencia. Si siempre, o sea, tenemos cierto tipo de juguetes más por espacio por los niños, entonces se acostumbra. Pero con un poquito de entrenamiento, las mujeres estaban utilizando exactamente los mismos circuitos neuronales. Entonces, eso es un estudio de Temple University, de Nora Newcomb, que fue para mí realmente impactante, porque esa discusión de los hombres deben ser ciertas profesiones de mujeres, no sé qué, no sé cuánto, no hay evidencia en sí. Sí, es mucho más, o sea, por expectativas culturales que nosotros llegamos a hacer. ¿Y quieres mi teoría? No, es solo teoría. Las mujeres sacan mejores notas a lo largo de la vida, kindergarten hasta doctorado, siempre. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los docentes son mujeres. Entonces, mi sospecha es porque no tiene que ver con hombres y mujeres, tiene que ver básicamente en la manera que nos tratamos. Entonces, es teoría nomás. A ver, vamos a cortar aquí porque la Cintia me dijo... Hay uno que tienes que aclarar, porque hay la diferencia, hay la mención de estilos de aprendizaje versus inteligencias múltiples. Entonces, lo que medio no es la misma cosa. No es lo mismo, y que el uno sabemos que es mito y el otro, entonces un poco si es que puedes comentar la diferencia y cuál es mito y cuál no. El pobrecito Howard Gardner, yo leí, o sea, por su editor, leí sus memoirs, o sea, este verano porque él jubiló este año. Y su momento más triste de toda su vida es que la gente mal entiende inteligencias múltiples. Que las inteligencias múltiples es una teoría psicológica aplicada a la educación fabuloso, que ha motivado millones de docentes a tratar de enseñar en una variedad de distintas maneras para poder aprovechar, o sea, de no aislar y decir que inteligencia es una sola cosa. Que inteligencia tiene variaciones. Los estilos de aprendizaje, cuando empezaron a traducir el Howard Gardner español, no voy a nombrar el autor, un tonto que decidió poner que son estilos de aprendizaje. Y nos engañó todos en América Latina y todos estamos confundidos aquí y mezclamos. No son la misma cosa. Inteligencias múltiples es legítimo, es buena teoría psicológica, es a theory of multiple, es teoría muy, muy buena y motiva a mucha gente a hacer distintas maneras y acercar materias en distintas modalidades interesantes. Lo que no existe es estilos de aprendizaje. Gilberto no es auditativo, Marilu no es visual, Carla no es kinestético. ¿Por qué? Porque tu cerebro busca toda la información posible de su entorno, no puede recibir todo, pero le gustaría tener información de distintas modalidades. Al momento, el problema es, al momento que te digo, o sea, Juan Pablo ya de 10 años, yo te digo, uy, tú eres muy visual. ¿Sabes lo que hace Juan Pablo por el resto de la vida? Busca pistas visuales. Entonces, él llega a ser más visual porque solo está tratando de buscar información a través de esa modalidad. Pero eso no es lo que el cerebro quisiera. El cerebro le gustaría tener información de varios, o sea, de todos los sentidos. Entonces, el estilo de aprendizaje que es un mito total, y eso es el trabajo de Pashler que hizo por la American Psychological Association, hizo toda una revisión para poder tratar de disuadir a todas las escuelas de dejar de comprar estos inventarios de estilo de aprendizaje. Es un desgaste de recursos, no muestra nada y encaja a la gente
en una manera de pensar. Entonces ellos ni hacen nada más afuera de su estilo porque creen que es la mejor manera de aprender. Entonces tú llegas a hacer tu estilo, no naces así. Entonces si alguien te dice una cosa, tú les crees, eso es un problema gigantesco. Es un desgaste total de plata. Entonces ojalá que ustedes no utilicen eso en sus escuelas. Realmente es un desgaste de plata. ¿Ok? Ok. Vamos a aprovechar porque Cintia me hizo acordar que la vez pasada les corté el tiempo, no le di suficiente para hacer el 3-2-1. Por los que sí hicieron el 3-2-1, saben que respondemos en profundidad a sus reflexiones. Entonces, queremos invitarles ahorita a pensar. Esta noche hubo 3 cosas que no sabías antes de la clase. Hubo 2 cosas que tú sigues interesadas. Yo quiero saber más de este, del otro. Y una cosa que tal vez puedes hacer un cambio en la manera que tú interactúes con tus estudiantes o lo que haces en tu escuela. O que vas a decir, Jamie, vas a ir al rector mañana y decir, no, vamos a gastar más plata en estilos de aprendizaje. No, entonces, o van a hacer algo diferente. Entonces, por favor, escriben el 3-2-1 y Cintia va a poner en el chat el hipervínculo, el enlace que te lleva a donde deben subir el deber en la clase. Esto es la manera, es 25% de su nota, entonces ojalá que tomen muy en serio y escriben, toman la retroalimentación que recibieron. Hubo mucha gente que no escribieron en oraciones completas, le hace muy difícil para ustedes acordar después si no tienen detalles. Entonces trate de escribir 6 oraciones bonitas. No sabía que los estilos de aprendizaje no es la misma cosa que inteligencias múltiples y eso fue un error de traducción. O sea, elaboras un poquito para ayudarles en acordar después, ¿ok? Entonces voy a callar. Tracy, no me quedó claro, ¿dónde debemos escribir esto? Tienes que escribirlo en tu compu ahorita y en el chat va a haber, aquí Cintia, no sé si ves en el chat aquí, Cintia había puesto un enlace. Si aplastas ahí, te va a abrir la pestaña adentro del aula, adentro de nuestro aula virtual, y ahí es donde pegas el deber. ¿De acuerdo? Ya. Ok, les voy a dar 2 minutos más y después vamos a dar un resumen. Cintia, revisa el link, por favor, porque Rosy dice que es problemático abrir el link. No tienen que ponerlo en el chat, tienen que ponerlo en el enlace del deber que está aquí. Y como les mencioné, hay que escribir en oraciones completas. Y no es una sola oración por 6 cosas o 3 cosas. Deben escribir por separados para poder acordar mejor, porque es muy complicado acordar las cosas así de viñetas. O sea, ¿qué quería decir con esto? O sea, trate de escribir por completo, ¿ya? Ok, gracias. ¿El enlace funciona, Cintia? Sí. Rosy, ¿puedes confirmar que funciona? ¿Sí puedes, Rosy?
Ok. Perdón si interrumpo, pero quiero terminar a tiempo para que, o sea, respetamos su tiempo, sabemos que ustedes son gente súper ocupados y no queremos pasar la hora, pero comenzamos puntualmente y terminamos puntualmente, ¿no? Hoy día discutimos al comienzo del concepto de transdisciplinaridad y como pueden ver, aprovechamos mucho de los foros de discusión. Quiero motivarles a todos a poner, subir sus respuestas al foro temprano, porque utilizamos eso como base de la conversación. Entonces, queremos que ustedes respondan con tiempo, por favor. Y tienen que responder a 2 personas más. Entonces, si empieza a tener esta conversación, es bastante más rico tener esta discusión con otras personas que no solo subir, o sea, estamos utilizando esa información como base del curso, ¿no? Discutimos algunos neuromitos, pero quiero motivarles a ver el video sobre neuromitos en conexiones en nuestro aula, porque hay muchos y hay que sacarnos de esto, ¿no? Y el módulo 3, la próxima semana, es la singularidad del cerebro. Entonces, eso sí, lo que queremos es confirmar que ustedes entienden que sí, los cerebros son únicos en el sentido de experiencias y alguien tiene su micrófono abierto, entonces por favor pon un mute porque estamos escuchando esto. Pero lo que me hizo acordar una neurocientífica, Kathy Hirsch-Pasek, que es una fabulosa esta semana, es que lo que hemos encontrado, hay mucho más cosas en común. Los cerebros son muy parecidos en la manera que aprenden a añadir o leer, que diferentes. Entonces, lo que queremos es hacer la distinción entre cómo los cerebros humanos son muy parecidos en ciertas cosas, pero no son idénticos en las cosas, ¿no? ¿Y por qué? Eso va a ser la próxima semana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta que quieren compartir con el grupo? Si no, los que tienen que salir, muchas gracias por venir y nos vemos la próxima semana. Si alguien tiene preguntas o dudas o comentarios, Gilberto, ¿estás saludando o así tienes súper una pregunta? rápido, nada más. ¿En dónde tengo que compartir mis conclusiones? ¿Quién está diciendo esto? ¿En dónde tenía yo? Rose. Rose, Hola. mira este link, mira en el chat, mira lo que puso Cintia, es el enlace al deber. Entonces, si haces clic en este enlace, te lleva al aula virtual nuestra, al lugar del deber. Entonces, simplemente haz clic y pega allí. ¿De acuerdo? ¿Puedes? Okay. Sí. Intenta hacerlo y si no, grabarlo, o sea, haz así, clic derecho, copy y después pegar si no le hace directo, pero debe hacerlo directo, ¿ya? A ver, María Fernanda, ¿tienes una pregunta? Sí, solamente, ¿cuándo nos van a enviar las tareas para la siguiente semana? Porque me parece que esta la enviaron domingo o ¿cuándo va a ser? Todo está abierto. Sí, Tracy les envió un correo recordando cómo es, cuáles son los pasos y todo, pero está en este momento habilitado en el aula virtual. Entonces, excelente. El aula está abierto. El aula, tú puedes adelantar todo lo que quieres, revisar todo lo que quieres, profundizar en los bundles, las mini bibliotecas, ir explorando como te da la gana. Buenísimo. Como aterricé un poco tarde, pero ahora ya entiendo bien. Muchísimas gracias. Está abierto siempre 2 semanas para adelante porque no queremos que hagan todo en 5 minutos porque el aprendizaje también requiere tiempo, pero está abierto 2 semanas hacia adelante. Ok. Excelente, gracias. Pero si alguien necesita por cuestiones de viajes o lo que sea, necesita acceso, nos avisa. Puede habilitar. Pero lo que queremos es como estamos parte de ustedes. Y Hugo, no sé si te gusta o no te gusta, pero la idea es que la gente es tan independiente, pero estamos tratando de aprender como una comunidad de aprendizaje. Estamos aprendiendo con ideas y perspectivas entre nosotros. Entonces, si alguien adelante demasiado, no va a haber este intercambio necesario. Entonces, queremos aprovechar del grupo. ¿Te parece, Hugo? No te escuché tu voz todo el día. Sí, totalmente. Perfecto. Ya, ok, estás bien. Oye, ojalá que no estás en la casa y no estás en una oficina a esa hora. A ver, Rosy. Sí, en la oficina. ¡Qué horror!
Rosy, ¿tienes una pregunta? Sí, a mí me gustaría mucho, Tracy, que pudiéramos, o que yo pudiera saber cómo poder estructurar. Yo veo la forma en que escriben muchas de tus alumnas con un lenguaje muy científico, con palabras muy, pues muy lindas. ¿De dónde sacan tanta cita? ¿Cómo puedo transformar mi forma de escribir a que se vea más profesional? ¿Sabes lo que está muy lindo de lo que hicieron mucha gente en el foro? Ahorita ven sus compañeros. La gran mayoría tomaron el tiempo de meterse en la mini biblioteca de la semana, que tenían sugerido algunas lecturas, algunos videos. Entonces, ellos podrían hacer referencia, como fue mencionado por no sé quién, no sé cuánto, porque habían metido en la mini biblioteca de la semana. Entonces, lo que queremos, y eso están los recursos. Si ves, si abren nuestro aula, al lado izquierdo puedes ver una cosa que dice recursos, ¿cierto? Y ahí vas a ver todas las mini bibliotecas por todos los temas. Entonces, parte de lo que hizo, yo me acuerdo, o sea, de todas esas maravillas que fue escrito en los, que utilizamos aquí, bueno, esos son partecitos, pero la mayoría de la gente escribieron anotando referencias a otras personas o haciendo eco a lo que leí en el artículo no sé qué. Ellos hacen eso no es porque sabían todo de memoria. Algunos a lo mejor son genios y sí lo hicieron, pero la mayoría aprovecharon de la mini biblioteca para poder leer algo antes de responder. Y eso fue muy bueno. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que voy a hacer. Gracias. Muy bien. Angélica, ¿tenías una pregunta? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Yo también, primero agradecer la retroalimentación y yo tengo muchos problemas también para escribir, o sea, muchos problemas y no sé muchas veces cómo expresar las ideas completas. ¿Sabes qué? La única manera de mejorar la escritura es escribiendo. Y la verdad es que aquí nosotros, yo valoro muchísimo. De hecho, estamos creando, y Adriana sabe de esto, estamos creando un nuevo programa para la escritura, porque sí me mandó una. La escritura es la forma más alta de pensamiento. Es muy complicado escribir bien, pero si escribe bien, las personas que leen mucho, porque han visto patrones de escritura muchas veces expanden su vocabulario, entonces, pero lo que nosotros tomamos el tiempo de dar retroalimentación en una forma muy precisa. Y si solo escuchan 1, 2, 3 pistas que estamos dándole, por ejemplo, por favor, escriben en oraciones completas porque te va a ayudar la memoria. O, por favor, en esta oración tienes ¿A qué se refiere este? Este puede significar esas 3 cosas que eran en la oración anterior. No utilizas esos artículos indefinidos. O sea, escribimos esto para tratar, porque creímos que es una manera de mejorar el pensamiento es escribiendo. Entonces, si solo leen nuestra recomendación, ojalá que este no es un curso en la escritura, pero se van mejorando en la escritura si prestan atención a la retroalimentación. A la retroalimentación. Y ojo, una cosa que no hablamos mucho y ojalá que leyeron en el syllabus, todo en esta clase pueden rehacer. Pueden hacer los exámenes 10,000 veces. Pueden rehacer el 3-2-1 que sacaron mal puntaje porque hicieron mal. Reescribe si quieres. Reescribe bonito. Y cambiamos y solo le damos la mejor nota. Obvio, vas a perder los 10 puntos, los puntos de puntualidad, porque va a ser reescrito. Pero o sea, lo que queremos es motivarles a aprender de los errores y hacerlo mejor, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Ya. Muchas gracias. No, a ti. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta de alguien? Angie, Renata, ¿cómo se sienten? ¿Está bien? Me siento muy bien, sí. Incluso yo tenía pues como esa, más que duda, temor al escribir, ¿cierto?
Pero bueno, yo pienso que cuando uno da el paso, empieza a rediseñarse, a coger el hábito, la rutina, entonces es dejar a un lado el miedo y empezar a abrirse al aprendizaje. ¿Saben ustedes? Hay una manera de calificar. Uno es el producto final, si escribieron bien, pero lo que valoramos por igual nosotros, Cintia y yo, es el progreso, si se van aprendiendo, o sea, si mejora desde de un momento al otro, no se queda en el mismo, se van mejorando. Y los procesos, si tomaron el tiempo, por ejemplo, a preguntar ahorita, pero ¿cómo los otros sabían citar? O sea, entonces este es el proceso, voy a adaptar esto. Si se van aprendiendo en esos campos, eso es lo que cuenta más para nosotros. O sea, el aprendizaje es esto, es equivocarnos. Eso es como, o sea, si supieran todo, no deberían estar aquí, ¿cierto? Entonces, si se van equivocando en lo que escriben o lo que sea, está bien. O sea, admiramos que están tratando de ir mejorando. Entonces, siempre y cuando se tomen el tiempo, porque toma mucho tiempo dar retroalimentación en la manera que estamos dando, ¿cierto? Aproveche de esto y trata de ir mejorando ustedes, ¿ya? Entonces, y queremos motivarles a todos a hacer todo, o sea, subir en los foros temprano, en subir los 3-2-1, porque todavía hay gente que están atrasados en coger el ritmo. Hay que coger el ritmo, porque sí es distinto, es distinto, es otra manera de hacerlo. Carol, ¿tienes una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. El estudio del sueño, que los adultos tienen que dormir 8 horas, ¿hay algo referente a los niños? No, y es peor, ahora hay esas reglas. Escuché, y es un buen amigo chileno, pero él anda diciendo a la gente que los niños deben dormir su edad plus una hora o algo así, no me acuerdo cómo era, o 2 horas, no me acuerdo, pero tenía una fórmula. O sea, no es cierto, no es cierto. Entonces, por ejemplo, mi hija nació, en general, los recién nacidos duermen hasta 23 horas al día, pero algunos no duermen tanto. Mi hija estaba despierta 10 horas diarias desde el momento que llegó del hospital. Y todo el mundo me dijo, pero hay que hacerle dormir. Dije, mira, ella duerme cuando necesita. O sea, hay que coger su propio ritmo. Y distintas personas necesitan diferentes cantidades de dormir. Si ustedes quieren, no hablamos de eso porque no hubo mucho tiempo, no quería quitar tiempo de la clase, pero por la gente que quieren aprender a dormir mejor, hay un problema que tenemos es si ustedes se despiertan con un despertador, tienen los ciclos de dormir que son más o menos 90 minutos y pasas más o menos 5 o 6 de esos cada noche para tener sus 8 horas más o menos, ¿no? Aquí están en movimiento rápido, how do you say, ocular rápido, MORE. MORE, ¿cierto? Is that REM sleep is MORE? Movimiento ocular rápido, me parece. Aquí está cuando la mayoría de los sueños ocurre, pero eso solo es 25% del tiempo, más o menos, 20-25% de dormir, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que la mayoría de ustedes despiertan con alarma, ¿cierto? Si solo la manera más natural de despertarse es justo después de que sales de un sueño. Ahí está, si despiertas sin alarma, estás despertando justo después de que estás soñando, ¿cierto? El problema es, hazme matemáticas, ustedes profesores de matemáticas, ¿cuál es la probabilidad si pongo una alarma por 6 de la mañana que voy a despertarme en este momento? ¿Cuál es la probabilidad? Hugo, mate. 20%. Sí, muy poco. ¿Cuánto? 20%. Uno de cada 20. 5. De las ondas, claro. No, eso sí es 20-25%, ¿cierto? Entonces, ahí es la probabilidad, es bien bajo. Uno de Hay cada una 5. gran probabilidad que tú te despiertas. Si tu alarma sale cuando tú estás en las ondas lentas de delta, tú pases el resto del día como estás en una nube. O sea, tu 70% alarma... de que no te despiertes soñando, de que no quieras volver a dormirte. Exacto, 75% del tiempo está mal. Es por eso que algún genio, descubrió un app que se llama Sleep Cycle,
para que tú pones la alarma y tú dices lo más tarde, o sea, más tarde que puedo despertarme es a las 6 de la mañana. Y tú pones ese tiempo y tu alarma te despierta lo más cerca de las 6, pero cuando estás despertando naturalmente. Es fascinante, es fabuloso. O sea, a la gente le encanta. Entonces, ojalá que piensen en esto, pero sí se puede aprender a dormir mejor y soñar mejor y soñar más eficiente. No hablamos de esto, pero es algo que a lo mejor la próxima semana, Cintia, puedes tocar, pero la gente, no tenemos un problema tanto de problemas de atención, tenemos un sobrediagnóstico de problemas de atención en las escuelas. Lo que sí tenemos de verdad es un problema de dormir. O sea, la gente, los chicos no están durmiendo muy bien y los experimentos que él mencionaba son ciertos. En los Estados Unidos han experimentado en comenzar el colegio más tarde, como tipo 9. Pero la única razón que no lo hacemos es porque los pobres padres y madres de familia dicen que tienen que despachar a los niños antes que ellos se van a su trabajo. Pero es un daño tremendo a los chicos, porque tienes niños que están dormidos. O sea, sí. Una pregunta, ¿cómo era el nombre de la investigación de Temple University sobre el tema de... Nora Newcomb es la persona, it's spatial something or other. Nora Newcomb, le escribo aquí, Newcomb at Temple University. It's something spatial reasoning, spatial manipulation, spatial something, no me acuerdo. ¿Ya? Ok. A ver, entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo. Sí, Pablo. Paolo. Oye, Paolo estaba farreando en nuestra primera clase la semana pasada. Estabas en las fiestas patrias. Yo sabía. Imagínense lo que era estar en una reunión social, había 20 personas y yo estudiando ahí con ustedes conectados. Era tremendo. Había una sola dimensión de estímulo y yo estaba concentrado, toda la gente se burlaba de mí, yo estaba conectado. Oye, primero que todo agradecerles porque fue bastante incómodo, pero estaba muy atento a todo. Tracy, yo tuve la suerte de conocerte acá en nuestro colegio cuando viniste a Chile, soy del profesor de educación física, entonces todo este tema es muy atractivo para mí, he estado escuchando hace muchos años que, bueno, soy entrenador de básquetbol también, y hoy en día la neurociencia está pegando muy fuerte en el alto rendimiento deportivo, y entonces esto fue una de las motivaciones por el cual estar acá, pero estoy al debe de unas tareas, y lo único que quería es cerrar un poquito el tema, porque la semana pasada fue muy conflictiva para mí. Tenemos 24 horas para entregar el 3-2-1, ¿cierto? O sea, termina la clase el día de hoy y mañana es por el tema de la rúbrica, señalaste el tema de la puntualidad, que es un tema muy importante dentro de la rúbrica, entonces para no fallar en eso y todo. Sí, somos muy, o sea, tratamos de mantener ese ritmo justamente porque vas a aprovechar más. Sí. Por ejemplo, tratar de escribir un 3-2-1 después, o sea, mucho más después, no es bueno por la memoria. Y la verdad es que lo que queremos es que las cosas más importantes les surge enseguida. Entonces, igual por el foro. Lo que entendemos es porque éramos, o sea, docentes diario, entendemos, tenemos mucha empatía de sus horarios. Entonces, en el caso que tienen algún conflicto, algunos de ustedes pueden, han escrito a nosotros en el email. Por su caso, voy a estar un poquito atrasado esta semana porque mi hijo y yo estuvimos con influencia, estuvimos en la casa y no he hecho nada, pero estoy igualándome, o qué sé yo. Trata de ayudarnos a entender sus condiciones porque si no, no tenemos mucha empatía. Somos bravos. Oye, de verdad, muchas gracias y bueno, me despido de mis colegas, un gusto estar conectado con usted y aprender y que sea enriquecedor para todos. Muchas gracias. Saludos a Luis por mí. Tu nombre, sí. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta de ustedes? Hugo, chao Hugo, nos vemos. Sí, yo. A ver. Hola, ¿qué tal, Emilia? ¿Ya, Emilia? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, eso sí, cuando hay esta pausa es tu internet. Tienes que buscar otra manera de conectarte porque sí, esto sí, la voz así es porque tienes una banda de ancha un poquito menos que debe ser. Es complicado, pero sí te escucho. A ver, intentamos de nuevo.
Sí, hoy día no estoy en mi casa, entonces estoy aprovechando el internet que tengo. Ya. Espero que para la próxima clase sea mejor. Pero la pregunta que tenía es, hablaste de un estudio, este estudio de las matemáticas y el género. ¿Puedes decirme cuál es la autora para buscarlo o si tienes el link? Yo le puse allí, mencioné un estudio de Nora Newcomb de Temple University, pero la otra persona que mencioné es Cordelia Fine, que hizo una meta-análisis de todos los estudios comparando género y cerebro. Y ella es la que escribió un libro, o sea, por los que leen en inglés, Delusions of Gender. Entonces, es lo más fácil decir que, es por el género, uy, eso sí, o sea, y encajar a la gente por esas razones. Pero como les mostré, hay más diferencias entre todas las mujeres en el mundo y todos los hombres en el mundo que entre hombres y mujeres. Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. ¿Está bien? Sí, entonces es The Illusion of Gender, el que me dices del libro. Esto sí, está en el chat. ¿Tú puedes ver el chat? Aló. En la parte de abajo, el punto. Si aplastas ahí, dice chat, tú puedes aplastar y ver toda la discusión que todos hemos tenido aquí. Y también si hubo algo mencionado aquí que ustedes quieren ver, pueden aplastar en el punto allí y puedes guardar, save chat, pueden guardar el chat si quieren ver esto también, ¿ya? Pero esto también está colgado en el aula virtual, ¿ya? Ok, entonces, yo tengo que despedirme porque tengo que irme al aeropuerto, entonces me voy. Y yo ya voy grabando hora 20 y las personas que vayan a ver el video van a asustarse. Ya. Entonces, bueno, te dejo. A ver, Carla, ¿tenías alguna pregunta o solo estabas saludando, bailando?